Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven en Celaya, Guanajuato, a través del canal digital 12.2. Ya se acerca el fin de año y con él un sinfín de gastos como la tradicional cena navideña, la compra de regalos, etcétera, 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 que se realizan justamente en esta temporada. Es por ello que muchos esperan recibir su aguinaldo para sufragar estos gastos. El aguinaldo es un derecho irrenunciable y una prestación laboral independiente de las demás prestaciones de ley. Esta gratificación se encuentra fundamentada tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Acompáñame a conocer más sobre esta prestación laboral. No faltan muchos días para celebrar Navidad y la llegada del Año Nuevo, fechas que se traducen en un alto nivel de gastos, lo que sin duda afecta a la gran mayoría de los bolsillos. Es por ello que los mexicanos esperan con ansia recibir el tradicional aguinaldo, el cual les servirá, entre otras cosas, para cubrir los gastos de fin de año. El aguinaldo es una gratificación que se le otorga a cada trabajador por lo menos un año cumplido en la empresa o un año más en la empresa. Es ya por ley que se les otorguen 15 días de su salario de aguinaldo y ya de ahí parte que la empresa otorgue otro poco más. El aguinaldo es una prestación anual consagrada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en por lo menos 15 días de salario, el cual debe cubrirse antes del día 19 de diciembre de cada año. Es una prestación de ley al que tienen derecho todos los trabajadores mexicanos en un empleo formal. Por ley, el aguinaldo debe ser pagado antes del día 19 de diciembre de cada año, pero a los trabajadores del Estado se les adelanta el 50% antes del día 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Para un 38% es más útil cobrar el aguinaldo a mediados de diciembre, a final de año, pero existen otras compañías que lo dan antes de Navidad en un 23%, 27% junto con su sueldo de diciembre y un 12% antes de que termine el año. Es cuando cobran el aguinaldo. El aguinaldo es una ayuda económica para este periodo del año, pero es importante que este ingreso no se destine solo a regalos, sino que se ahorre parte de él, ya que en enero la situación económica puede verse afectada. Para de Cifras, Jonathan Monterre Song. Bueno, y para despejar nuestras dudas en torno al pago del aguinaldo, esta noche hacemos contacto con Luis Rivera Montes de Oca. Él es el Procurador Federal de la Defensa del Trabajador en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Procurador, buenas noches. ¿Hasta qué fecha tienen los patrones para pagar el aguinaldo a sus trabajadores? Buenas noches, Darío. Buenas noches a tu auditorio. Desde luego tienes razón cuando nos preguntas que se está terminando el año y una de las prestaciones que se esperan por los trabajadores es el aguinaldo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen hasta el día 19 de diciembre para pagar el aguinaldo. Y dentro de esto es importante destacar que el monto mínimo que los patrones deben de pagar por concepto de aguinaldo es mínimo de 15 días. Desde luego esto es variable. Los patrones de manera unilateral o bien se conviene con los sindicatos respectivos para que a partir de ese mínimo de 15 días algunos pagan 20 días, algunos pagan 30 días y a veces hasta 35 y 40 días. Pero la ley establece como mínimo 15 días. ¿Cómo calcula un trabajador su parte proporcional de aguinaldo que le corresponde? Se toma en cuenta el salario base diario, es decir, lo que el trabajador está percibiendo al momento de que se va a pagar esta prestación. Del total de su percepción se divide en 30 días y de ahí se obtiene el promedio de un día de salario, se multiplica por los 15 días mínimo que debe de pagar y de ahí se obtiene el total del aguinaldo. Procurador, ¿todos los trabajadores sin excepción tienen derecho a esta prestación? Bueno, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 establece en uno de sus párrafos que todos los trabajadores sin excepciones tienen derecho a que se les cubra el aguinaldo, es decir,
a los trabajadores de base, a los de confianza, a los sindicalizados, a los eventuales, a los contratados por tiempo determinado o por obra determinada, a los trabajadores y trabajadoras domésticas, es decir, la mayoría de los trabajadores. ¿Cuál es la sanción que establece la ley si un patrón no paga a sus trabajadores el aguinaldo? Bueno, la sanción es elevada porque conforme al artículo 1002 de la propia Ley Federal del Trabajo, establece que un patrón que no pague el aguinaldo sin que importe sus argumentos de que no obtuvo ganancias, de que la empresa tiene problemas económicos, puede ser objeto de una multa que va como mínimo de los 50 días de salario mínimo a 5,000 días de salario mínimo, es decir, hasta un total de más de 328,000 pesos de multa para el patrón que no pague, estando obligado a pagar el aguinaldo a un trabajador o a sus trabajadores. Por último, ¿a dónde puede acudir un trabajador que no reciba su aguinaldo? Para los trabajadores que trabajan en una de las ramas de competencia federal, por ejemplo, Infonavit, Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, zonas mineras, pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que está ubicada las oficinas centrales nuestras en Dr. Vertis 211, o llamar a los siguientes teléfonos que me voy a permitir transmitirles, que son el 01800 717 2942 y el 01800 911 7877, o a alguna de las 49 procuradurías que tenemos a lo largo y ancho de todo el país. Luis Rivera Montes de Oca, Procurador Federal de la Defensa del Trabajo, muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti, Darío, y buenas noches también a tu auditorio. Debido a las reformas legislativas en materia laboral, este fin de año casi 2 millones de trabajadores dejarán de percibir aguinaldo. Así lo estimaron investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con estas estimaciones, en 2013 solo 16.200.000 empleados recibirán esa prestación de ley, 1.980.000 menos que en 2012, cuya cifra de beneficiados fue de 18.180.000 personas. ¿Pero usted va a recibir aguinaldo? ¿En qué lo piensa gastar? Acompáñeme a conocer en qué piensan gastar su aguinaldo los mexicanos. El Buen Fin se terminó y muchos trabajadores recibieron un adelanto de su aguinaldo, ya que estamos muy cerca de este fin de año. La gran mayoría de los trabajadores mexicanos comienzan a recibir su tradicional pago. ¿Usted ya tiene planes para gastar su aguinaldo? Pues sí, básicamente los planes que tenemos son, una, prepararnos para este fin de año, las fiestas; dos, pagar algunas deudas que tenemos por ahí, pero básicamente hay que guardar un poquito para tener un margen y salir a flote, ¿no? Porque si no, luego empiezan los problemas. En nuestro país, pocos trabajadores utilizan este ingreso al ahorro o inversión. La mayoría se ven pagos de deudas. ¿Y ya tiene algún plan para su aguinaldo? Sí, señorita, todo ese dinero que voy a recibir de aguinaldo lo tengo que pagar porque tengo varios créditos pendientes de pago, ¿sí? Entonces, es más, hasta me va a hacer falta más dinero para salir de los créditos pendientes que tengo. ¿Cuánto recibe aproximadamente? Aproximadamente recibo 30,000 pesos. Esto quiere decir que el 42% del aguinaldo se destina al pago de tarjetas de crédito, entre otras deudas, el 28% para alimentos y el 30% restante a gastos de la temporada, según estudios realizados por la UNAM. Hola, señora Adela, ¿usted recibe aguinaldo? Sí. ¿Cuánto recibe? 40 días de mi salario. ¿Y ya tiene planes para gastar su aguinaldo este año? La mitad la quiero disfrutar y la otra mitad lo quiero ahorrar. ¿Lo quiere ahorrar? Sí. ¿Lo va a invertir en algún negocio o...? Pues no, sino que simplemente son ahorros para la posteridad, para que cuando me jubile venga yo un capital invertido ahí.
Lo más recomendable para hacer rendir su economía este fin de año es hacer un plan de gastos y apegarse a él. Para Descifras, Alejandra Cornejo. Pues ahí lo tiene usted. Académicos de la Facultad de Economía de la UNAM estiman que 43% de los 28 millones de trabajadores mexicanos no gozarán de aguinaldo este año, pues cerca de 3.600.000 trabajadores han sido afectados por la reforma laboral, ya sea con la pérdida del aguinaldo o la reducción del mismo. Pero usted conoce sus derechos, ¿sabe cuánto va a percibir este año por concepto de aguinaldo? Conozcamos su opinión. Pues yo tengo entendido que es conforme al salario mínimo, pues ya no me acuerdo, son 15 días, ¿no? Más o menos, pero lo que me dan de mi pensión me dan lo doble de aguinaldo. Por ley, sí, creo que son 40 días. ¿El salario mínimo? Sí. Ay, pues en un oído, porque sucede que tengo problemas de audición y el otorrino me mandó a que me compre pues algo para el oído para escuchar mejor. ¿En tu salud? Sí, en mi salud, exactamente. Pues la mera verdad es yo anteriormente cada mes recibo cerca de 2,000 y esta vez 4,000. Yo voy a invertir mi aguinaldo en mercancía para mi negocio que yo tengo. Pues no. Todo lo que pasa es que a veces nos dan menos o a veces nos dan más. No, porque soy me toca el ISSSTE, me pensiona el ISSSTE. Siguiendo con los datos de la Facultad de Economía de la UNAM, 60% de quienes reciban aguinaldo este año lo destinará a la compra de alimentos, 20% al pago de deudas, tarjetas de crédito y préstamos de todo tipo, y el resto se usará para los gastos de la temporada como compra de ropa, artículos electrodomésticos o reparaciones en cualquier casa. Cualquiera que sea el caso, le recomendamos guardar parte de su aguinaldo si es que quiere librar con éxito la famosa cuesta de enero. Pues bien, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos lo invito a que adquiera la revista Central y descubra las 50 cosas que no sabía del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, a propósito de un aniversario más de su asesinato. Soy Darío Celis y por mi parte es todo. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima semana aquí en Descifras. Hasta entonces.